Alfredo Boulton y lo moderno en Venezuela. Seminario Internacional. Coordinador Ariel Jiménez. Miércoles 4 y jueves 5 de octubre del 2023. Actividad gratuita en el Auditorio Manoa de la Universidad Metropolitana, Caracas. Bienvenidos. Idurre Alonso. Mirando a Venezuela. 1928-1978. Una exposición desde el archivo. Idurre Alonso es curadora de colecciones latinoamericanas del Getty Research Institute. Anteriormente, fue curadora en el Museum of Latin American Art, MoLA, en Long Beach, 2003-2014, donde organizó y coordinó más de 40 exposiciones, incluyendo Changing the Focus, Latin American Photography, 1990, 2005, 2010. Y Regina Galindo, Vulnerable, 2012. Para el Getty ha curado las exposiciones Photography en Argentina, 1850-2010, Contradiction and Continuity, 2017, The Latin American Metropolis, 1830-1930-2017, Reinventing the Americas, Construct, Erase, Repeat 2022, y Alfredo Boulton, Looking at Venezuela, 1928-1978-2023. Los intereses de Idurre incluyen las prácticas experimentales en la fotografía de Latinoamérica, la iconografía y desarrollo de las narrativas nacionales desde el siglo XIX, cuestiones sobre jerarquías de poder en el arte emergente. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del simposio, a Ariel Jiménez, al Archivo de Fotografía Urbana y la Sala Mendoza por la invitación a ser parte de este evento, y quiero también agradecer al público por su presencia e interés en Alfredo Boulton. Mi ponencia de hoy se va a centrar en el proyecto expositivo y editorial que he realizado en el Getty Research Institute, el Instituto de Investigaciones del Getty en Los Ángeles, basado en el archivo de Alfredo Boulton que adquirimos con una donación parcial de la Fundación Ballmer en el 2021. A mí siempre me gusta compartir la anécdota de que el archivo de Boulton fue el primer proyecto en el que trabajé según empecé mi posición como curadora de arte latinoamericano en el Getty a finales del 2016. Nada más llegar a mi nuevo puesto, la curadora en jefe en aquel momento, Marcia Reed, me dio una carpeta y me dijo: he estado esperando que llegases para que revisases este proyecto y me contases qué opinas. Y esa propuesta era el archivo de Alfredo Boulton. En el 2017 viajé a Caracas para ver el archivo. Aquí tienen la imagen con Sofía en el archivo. Y debido a mi especialidad e interés en el medio fotográfico, conocía el trabajo de Boulton, pero ese viaje a Caracas y mi primer encuentro con el archivo me dejó clara su suma importancia para la historia del arte en Venezuela. El archivo, como ha explicado Sofía, es mucho más que las fotografías. Son 100 cajas de materiales que recorren la historia del arte venezolano desde la época prehispánica hasta lo contemporáneo. Pensamos inmediatamente que si conseguíamos adquirir el archivo, que fue un proceso largo de varios años, iba a ser importante hacer una exposición y una publicación que mostrase nuestro compromiso con el estudio de los materiales. Así que una vez que el archivo llegó a Los Ángeles, me dediqué a la tarea de revisarlo. Y este es el archivo en Los Ángeles, en el Getty. En esta imagen nada más están las cajas con materiales. Aquí no está todo el material fotográfico que está aparte. Y bueno, no les voy a mentir, no me leí las miles de cartas y documentos que contiene porque hubiese necesitado años para hacerlo, pero sí revisé una por una todas las cajas. Vi y leí mucho tratando de entender cuáles eran los principales ejes del archivo y cómo se podría traducir en un libro y en una muestra. Quiero también compartirles que en nuestras colecciones había un vacío muy grande en cuanto a la historia del arte venezolano, por lo que la adquisición de este archivo subsanó de gran manera este problema. Y en los últimos años hemos seguido ampliando la colección de materiales de Venezuela con nuevas adquisiciones. Una de las cosas que tuve en mente desde que vi el archivo por primera vez fue que una exposición sobre el mismo no podía estar dedicada únicamente al trabajo fotográfico de Boulton, que debía explorar sus diferentes facetas, y créanme que lo más fácil hubiese sido hacer una muestra de las fotografías, porque el archivo contiene toda su producción.
Todos estamos de acuerdo hoy en día del aporte seminal de Boulton a la fotografía moderna, aunque posiblemente él nos hubiese rebatido esta idea. Como ya dijo en una entrevista realizada en 1991, cuando fue preguntado sobre por qué pensaba que era considerado el primer fotógrafo artístico en Venezuela, Boulton respondió, porque están equivocados. Boulton consideraba que sus aportes como investigador e historiador del arte eran más relevantes y su archivo demuestra que invirtió gran parte de su vida a esa labor. ¿De qué manera se podía entonces traducir a un proyecto curatorial y editorial todos estos aspectos de su persona? Ya me imagino que muchos de ustedes no podrán visitar la exposición, así que les voy a hacer un recorrido por la muestra explicándoles las diferentes temáticas que se abordaron tanto en el libro como en el proyecto expositivo. Después de la revisión de los materiales en el archivo, en diciembre del 2019, organicé un seminario con expertos. Pueden ver aquí las imágenes de los participantes: Ariel Jiménez, José Antonio Navarrete, Sofía Bolmer, Jorge Rivas, Cecilia Fajardo Gil, Mónica Domínguez, Gabriela Rangel y Mari Carmen Ramírez. Pasamos 2 días viendo una selección de objetos y discutiendo sobre las líneas curatoriales de la muestra que yo proponía, así como el contenido del libro. La mayoría de los participantes en el seminario aportaron ensayos para el catálogo. Y aquí hay otra imagen. Esta es la publicación, la portada, y este es el interior. Tanto la publicación como la exposición están divididas de la misma manera. Un primer apartado se enfoca en Boulton como fotógrafo, la segunda sección explora la relación de Boulton con el arte moderno y la tercera se centra en su trabajo como historiador del arte. La cronología usada para la exposición, que va de 1928 a 1978, marca 2 momentos relevantes en la biografía de Boulton: su llegada a Venezuela en 1928 después de su estancia en Europa y 1978 la publicación de su último gran trabajo de investigación, El arte en la cerámica aborigen en Venezuela. Y esta es la llegada al Getty Research Institute, la entrada. La primera sección es la más amplia, Boulton como fotógrafo, y la que ocupa más espacio tanto en el libro como en la exposición. Aquí tienen una imagen del lobby del Getty Research Institute en este momento, y en el centro cuelga el móvil de Calder, Double Gone, que es parte de la muestra y del que les hablaré más adelante y al que ya se han referido otros ponentes. Tras ver el texto de la entrada, entramos a la exposición por una pasarela, que es esta de aquí. Y las primeras imágenes que el visitante ve son esta gigantografía que pertenece a la serie de la Margarita y unos frailejones al fondo de la serie El Occidente Venezolano. Ya dentro de la muestra, la fotografía inicial es un autorretrato de Boulton, que es este de aquí, además de la imagen de unas manos, un retrato de Yolanda, la mujer de Boulton. Y después esta fotografía, que es menos conocida, que muestra muy claramente la conexión de Boulton en sus primeros trabajos con la modernidad fotográfica europea y estadounidense y su interés por Man Ray y el surrealismo. Después tenemos una vitrina con 3 de los álbumes que están en el archivo. En total tenemos 8 álbumes y decidí mostrar los 3 primeros. Se trata de unos álbumes cronológicos que contienen prácticamente toda la producción fotográfica de Boulton. En ellos, con la ayuda de Yolanda, Boulton pegaba sus fotografías en formato pequeño y después usaba los álbumes para revisar su producción y hacer selecciones de imágenes, ya sea para exposiciones o para libros. Por lo tanto, estos álbumes son sumamente valiosos para el estudio de su fotografía. Y hemos digitalizado el primero de ellos para que los visitantes puedan revisar su interior. Esto es donde está abierto el primero de los álbumes. También otra imagen que tiene mucho que ver con la modernidad fotográfica de Europa y de Estados Unidos en ese momento. Es un ensayo para Braque. Y bueno, este es el tercer álbum que tenemos abierto con el hombre jugando bolas criollas. Y la pared de enfrente está dedicada a la búsqueda de lo que Boulton denominó como la belleza criolla,
la belleza presente en la población de Venezuela a través de la mezcla de las tres razas, la blanca, negra e indígena. Uno de mis ensayos del libro está enfocado en este tema. Lo pueden leer en línea, ya que lo subí. Tengo el texto original que fue escrito en español, está en mi página en academia.edu. Mi texto pone en relación la noción de la belleza criolla de Bulton con las ideas sobre la construcción de identidad latinoamericana que estaban circulando en aquella época y que llegan a Bulton sobre todo a través de su relación con su primo Arturo Uslar Pietri. La belleza criolla propuesta por Bulton estaba principalmente encarnada en el hombre venezolano, y en mi texto problematizo esa mirada sobre el cuerpo criollo masculino. En el centro de la pared está Diamante Negro, pieza que hemos usado también como portada del libro. Aquí tienen a Diamante Negro, que fue un torero muy importante en los años 40 y 50 en Venezuela. Después estas son varias de las imágenes que están en esa pared. Los hombres jugando bolas criollas. Y esta serie de imágenes que muestran al hombre criollo. Por otro lado, Bulton comparte con artistas de la época, especialmente con Francisco Narváez, la necesidad de construir esa identidad de lo venezolano, uniendo los lenguajes de la vanguardia europea con temas propiamente de Venezuela. La relación entre ambos es importante para entender su producción. Bulton no solo era parte de las reuniones que a su regreso de París Narváez comienza a realizar en su estudio en Catia con intelectuales y artistas importantes de la época, sino que además Bulton fotografía los modelos criollos que Narváez utiliza para sus obras. Esta es la pared que está dedicada a Narváez y que también incluye una escultura que es un préstamo. La escultura es Guayquerí, desnudo con hoja de cambur, la cual perteneció a la colección privada de Bulton, fue un regalo de bodas que le hizo Narváez. Y estos son algunos de los modelos que fueron usados por Narváez, pero después también por Bulton. Este es otro de los modelos que utilizó Narváez. Y estos son modelos, esas son fotos que Bulton realizó en el estudio de Narváez. Y aquí pueden ver también los modelos que usaba el artista. Y aquí está la escultura, que es una escultura en madera pintada. La siguiente sección de la exposición se centra en el trabajo que Bulton hizo fotografiando las diferentes regiones de Venezuela y sigue los tres proyectos que realizó para sus fotolibros, siendo el primero de ellos El Occidente Venezolano, dedicado a la zona andina del país y del que produjo el primer fotolibro creado en Venezuela en 1940. Como saben, esta serie de fotografías estuvieron principalmente dedicadas al paisaje de los Andes, con poca presencia de retratos de personas. Y estas son las fotografías que están en la exposición sobre esta serie, en esa pared que les he mostrado. Bueno, esta idea de mostrar el paisaje contrasta con su siguiente serie sobre la Margarita, en donde los retratos de los pescadores son muy abundantes. Hay casi un acercamiento cinematográfico en estas fotografías, en las que a modo secuencial Bulton fotografió las labores del mar de los margariteños. El interés de Bulton por la isla tiene relación con su importancia histórica. La Margarita, junto con Cubagua, fue el primer asentamiento de los españoles en Venezuela, por lo que para Bulton la Margarita se perfila como el origen de esa belleza criolla que le interesaba retratar. Y aquí están las fotos que están en esa pared, que como pueden ver tenemos los nombres propios y los apellidos de las personas que Bulton fotografiaba, lo que quiere decir que había una relación bastante cercana con la gente que fotografiaba. Y este es Luis Acosta, del que vamos a hablar también dentro de un momento, un poco más. El interés de Bulton, uno de los grandes, perdón,
Como les decía, en el caso, el siguiente trabajo que hizo Boulton fue sobre los llanos. En este caso combinó la historia con imágenes, ya que documentó con sus fotografías lugares importantes en la vida del prócer de la independencia, José Antonio Páez. Estas dos imágenes, bueno, estas son dos llaneras, un hombre en los llanos, y estas dos imágenes del paisaje llanero, por ejemplo, están asociadas al lugar donde se libró la batalla de Carabobo. Para que vean esa conexión entre imagen e historia que Boulton crea con esta serie de obras. Y en el centro de la sala hay una vitrina con los 3 fotolibros que Boulton creó sobre estas 3 series. Uno de los grandes descubrimientos del archivo fue encontrarme con 3 películas que no sabíamos que contenían. Estaban metidas en unas latas y pudimos digitalizarlas. Y la primera de ellas es esta que ven aquí. Y aquí tengo 10 segundos nada más para que vean un poco. Esta es una película que hace Boulton de uno de sus viajes a los llanos. Dura alrededor de unos 9 minutos y en ella se puede ver a Boulton con Yolanda, con un grupo de gente montado en una barca por un río, en su tienda de campaña. Y quizás lo más interesante de la película, más allá de poder ver a Boulton con su cámara, son los paisajes rurales de los llanos y sus gentes que él documenta con esta película. Otro de los aspectos que me pareció muy importante examinar en la exposición fueron las 2 casas que pertenecieron a Boulton. La primera, la que tenían los Guayabitos en Caracas, que es esta de la imagen, es una construcción que se relaciona en cuanto a su estilo con las villas romanas. Y frente a su casa, que miraba el Ávila, estaba la piscina donde colocó Barutaima, que es esta. Es la escultura que pidió hacer a Narváez, basada en el margariteño Luis Acosta, que les he enseñado antes la imagen. Y de esta manera Boulton construyó en cada una de sus casas, después vamos a ver la otra, una imagen historiográfica, en este caso esa superposición poderosa del paisaje del Ávila con el cuerpo idealizado al estilo del arte clásico de este hombre criollo, el margariteño Luis Acosta. Y este es el paisaje desde la casa de Boulton. La segunda sección de la exposición examina la relación de Boulton con los artistas y el arte moderno de la época. Comienza con los disidentes, el grupo que vivió en París a finales de los años 40 y con los que Boulton mantuvo una estrecha relación. Y no solo se trataba de una relación de amistad, sino que también era una relación de mecenazgo. Sabemos por la correspondencia en el archivo que les ayudó económicamente, además de aconsejarles y asistirles con envíos de obras para exposiciones en Venezuela. Aquí tienen una imagen que estaba en el archivo del grupo de los disidentes y bueno, esta es la revista que crearon, que no está en el archivo, pero que la tenemos en préstamo para la exposición. Otra de las películas que encontramos en el archivo es la de un viaje de Boulton a París en 1950, en el que se reúne con los disidentes, y que es esta de aquí. Y al final de la película se ve a Alejandro Otero mostrando sus últimas piezas a la cámara. Pero bueno, esto nada más son 10 segunditos. Además de su nexo con los disidentes, Boulton también fue muy cercano a los artistas cinéticos Jesús Soto y Carlos Cruz Díaz. Para Boulton, como ha examinado Ariel Jiménez, la importancia de estos artistas radica en que por primera vez en la historia del arte un grupo de artistas venezolanos fue parte del origen de un movimiento artístico, en este caso el arte cinético. En la muestra hay una serie de fotografías que muestran a Boulton y Yolanda en la inauguración de la exposición de Jesús Soto llevada a cabo en el Museo Guggenheim en 1974, que una de ellas es esta que está aquí. Y otro de mis ensayos en el libro analiza el papel de Boulton en la promoción del arte venezolano en los Estados Unidos.
La exposición de Soto fue patrocinada en gran parte por Boulton, quien además se encargó de seleccionar las obras que estaban en Venezuela y de coordinar los préstamos y los envíos desde Caracas. Además, desde 1962, Boulton fue parte del Comité Internacional del MoMA en Nueva York y en 1973 organizó un viaje del museo a Caracas en la que participaron el director del museo así como varios de sus curadores. Aunque sus esfuerzos para que los artistas venezolanos tuviesen exposiciones y formasen parte de la colección de MoMA no fuesen muy fructíferos, fue él, de hecho, Boulton, el primer venezolano en mostrar su trabajo en ese museo a principios de los 40. Pero hay que pensar en Boulton como un antecedente significativo para lo que sucedió después, como por ejemplo la relación de Patti Cisneros con el mismo museo. Volviendo a la exposición en el Getty, la siguiente área de esta sección se centra en el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien fue también muy cercano a Boulton. Se muestra el trabajo de Villanueva con dos proyectos: el complejo de apartamentos del Silencio, que fue minuciosamente fotografiado por Boulton y que luego Villanueva utilizó como ilustraciones en sus publicaciones, en La Caracas de ayer y de hoy, su arquitectura colonial y la reurbanización del Silencio, que es un libro de 1950, y Caracas en tres tiempos de 1966. Como probablemente saben, entre 1942 y el 45, la reurbanización del Silencio, una área humilde de Caracas, fue uno de los proyectos principales que acometió Villanueva, quien creó 7 bloques de unidades de apartamentos multifamiliares salpicados de plazas y espacios comerciales. El Silencio se convirtió en modelo internacional para proyectos de vivienda social. Boulton prestó especial interés a las fuentes, las toninas, que fueron realizadas por Narváez. Hay también en la exposición 2 fotografías de la inauguración del Museo Soto en Ciudad Bolívar, otra obra muy posterior al Silencio, que es de 1971 de Villanueva, así como el famoso retrato que Boulton le hizo a Villanueva en los años 40. Esta sección contiene además información sobre la otra casa de Boulton en Pampatar, en Margarita. La casa fue comprada en 1952 y encarnaba para Boulton la visión de Venezuela como nación moderna. Era una construcción colonial que él remodeló con la colaboración de Villanueva y decoró con arte y mobiliario de grandes artistas de su época, creando una fusión entre el arte moderno y la historia y tradiciones de Venezuela, siguiendo así los ideales de Villanueva de integración de las artes. La casa de Boulton en Pampatar evidenciaba su apego a la historia venezolana sin abandonar las ideas de la modernidad. La casa, como las típicas estructuras coloniales residenciales, tenía un patio en el centro. En la decoración, Boulton mezcló tradiciones y materiales vernáculos con estilos modernos, incluyendo obras de arte y muebles tanto coloniales como de la época. En estas fotografías se observa el diseño interior. Bueno, esto es la gigantografía que pusimos de la casa y que después, bueno, tenemos el tablón de Pampatar y la silla el prototipo de la silla de Miguel Arroyo. Esta es la casa por adentro, y por fuera, la parte de atrás que da al mar, y ahí pueden ver el patio. Entonces, como decía, en estas fotografías se observa el diseño interior con techos de madera, paredes blancas, muebles tradicionales de la región, y la escultura de Francisco Narváez, que estaba al principio de la exposición, estaba dentro de esta casa. Como decía, en la muestra hemos recreado el salón de la casa con la imagen, así como los 2 objetos del salón, el tablón de Pampatar y el prototipo de la silla de Miguel Arroyo. El móvil de Calder que les he enseñado está en la entrada de la exposición. Todas las obras fueron creadas específicamente para la casa y los espacios que ocupaban. Boulton pidió a Miguel Arroyo, que acababa de regresar a Venezuela tras estudiar diseño en Pittsburgh, que creara varios muebles para su casa. Deseaba objetos modernos que combinaran bien con el estilo colonial de la vivienda. Esta silla está inspirada en las butacas venezolanas, asientos coloniales bajos y curvos con brazos y respaldos altos derivados de un tipo de silla indígena.
Arroyo añadió formas suaves y redondeadas para vincular su diseño con el modernismo orgánico. En la vitrina, en el centro, hay varios objetos que se relacionan con la casa. Los dibujos preparatorios de Calder para el mural, después una carta, que es esta de aquí, en donde le explicaba a Boulton la selección de los colores del móvil, y una fotografía de Villanueva y Calder durante una visita a Pampatar, así como estos dos libros. Son los libros que Boulton solía regalar a los huéspedes que recibían Pampatar. La casa es una historia ficcionalizada de aquella vivienda, mientras que Copas y Platos reúne recetas de las bebidas y comidas favoritas que Boulton y su esposa servían allí a sus invitados. En el libro hay un extenso ensayo sobre la casa escrito por Jorge Rivas que le recomiendo mucho. Y este es el día de la inauguración. No se fijen en las arepas, que no estaban buenas. No, nada que ver con las de Venezuela. Pero lo que hicimos fue dar a la gente, bueno, hicimos Macanao, que es uno de los cócteles que está en el libro de Boulton, y le dimos a la gente las instrucciones para hacerlo, tal y como aparece en el libro, que además tiene unas instrucciones que son de cierta manera bastante cómicas, porque yo creo que en el libro se ve muy bien ese lado cómico y gracioso de Boulton. La última sección de la exposición está dedicada a Boulton como historiador del arte. ¿Y cómo contar visualmente la importancia de Boulton como historiador del arte? Ese fue un reto y sin duda la sección de la muestra que me resultó más difícil de armar. En 1956, Boulton dejó de fotografiar para dedicarse a su labor como investigador. Su primer trabajo fue El rostro de Bolívar, libro que le valió la invitación para ser parte de la Academia Nacional de Historia, y ahí está la carta donde le están invitando a ser parte de la Academia. En la publicación, Boulton trató de reconstruir el aspecto físico del prócer examinando los muchos retratos que se le hicieron a lo largo de su vida. Este fue el primer gran proyecto en cuanto a documentación de la historia del arte que abordó Boulton. Y en 1957 curó una exposición sobre el mismo tema titulada Exposición Iconográfica de Bolívar, que en sus primeros 10 días rompió récords de asistencia con 30.000 visitantes. Y en el centro de la sala tenemos esta carta de invitación que les acabo de enseñar, y así como estas dos imágenes de la exposición que se hizo sobre el rostro de Bolívar y que después fue también presentada en Bogotá, en Colombia. Y estos son los dos brochures que se hicieron para la exposición, que también están en la muestra. Siguiendo con la temática de artistas que Boulton investigó, tenemos una pared dedicada a la representación del Ávila, primero con dos dibujos de Camille Pissarro que pertenecieron a la colección privada de Boulton, y como me imagino que saben, Pissarro vivió en Venezuela desde 1852 hasta el 55, que fueron años formativos para el artista y para el desarrollo de su estilo impresionista. En Venezuela, Pissarro captó escenas de la vida diaria, la arquitectura y los paisajes, como la vista panorámica de la ciudad capital que tenemos en la exposición. Estas son varias vistas de esa sala. Y aquí están las imágenes de Pissarro. Y en 1968 Boulton curó una exposición y publicó un libro sobre los años de Pissarro en su país. Por otro lado, Boulton y otro artista relevante, Manuel Cabré, compartían también el interés de captar los paisajes venezolanos. Ambos representaron el Ávila en diversas ocasiones. Cabré fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes, un grupo de artistas que rechazaban la pintura académica tradicional de Venezuela. Y a su regreso de París en 1930 desarrolló un estilo vinculado al impresionismo y al cubismo, y Boulton curó varios de sus exposiciones y publicó libros sobre sus obras. Otra de las paredes de esta sección está dedicada a Armando Reverón, artista con el que también mantuvo una relación muy estrecha,
El archivo contiene cuantiosa información sobre Reverón que Boulton utilizó para los libros que escribió sobre el artista. Además de la conocida serie de fotografías que le hizo mientras pintaba en 1934, tenemos el préstamo de un retrato que Reverón le hizo a Boulton ese mismo año y que perteneció a su colección. Y bueno, el retrato además tiene el marco original de cocotero. Es este que está aquí. Y estas son las fotografías de la serie que le hizo a Reverón pintando a la nena Phelps. Y aquí está una imagen de sus modelos y de Juanita, su compañera. Una de las mayores aportaciones de Boulton fue haber contribuido a establecer la cerámica prehispánica como área de interés artística en Venezuela. En 1968, gracias a sus contactos con coleccionistas e instituciones, Boulton logró reunir información importante sobre un gran número de objetos de distintas regiones del país. También documentó las obras con fotografías y bocetos como los que están en la pared y en la vitrina. Son estas de aquí. Estos son los bocetos que hizo cuando estaba fotografiando. Y estamos hablando de un momento en que el estudio del arte prehispánico en Venezuela no tenía ningún tipo de atención. Y después, en 1978, además de publicar un libro sobre el tema, Boulton curó una exposición en el Museo de l'Homme en París. Con el fin de mostrar la importancia de Boulton como investigador y la variedad de temas que abordó, he armado una vitrina con una selección de 20 libros de los más de 60 que publicó. La relevancia del trabajo de Boulton es que hizo este trabajo en tiempos en que no existían textos anteriores que citar ni archivos o catálogos organizados para efectuar investigaciones, por lo que él abrió el camino a muchos investigadores que vinieron después. Los libros en la vitrina están divididos por temas. En la parte superior izquierda están los trabajos dedicados a los artistas cinéticos, el libro de Soto, Alejandro Otero, Cruz Díez. Debajo están sus 3 publicaciones pioneras sobre la historia de la pintura en Venezuela, que comienza con el tomo sobre la época colonial en 1966, para seguir con el siglo XIX y terminar con los contemporáneos. En la parte de abajo están sus libros monográficos sobre artistas como Pizarro, Reverón, Cabré, Monasterios y Narváez, y en la parte derecha sus publicaciones relacionadas con Bolívar y otros líderes del proceso de la independencia como Sucre, Páez y Miranda. La faceta de Boulton como historiador del arte es probablemente el aspecto menos abordado de su trayectoria. Es por eso que para mí era relevante hacer una revisión crítica de sus aportaciones a través de ensayos relevantes en la publicación. Así, hay 4 textos en el catálogo al respecto. El ensayo de Mónica Domínguez Torres explora la faceta poco conocida del trabajo de investigación de Boulton en relación con los orígenes históricos de Venezuela. El texto analiza la participación de Boulton en las excavaciones arqueológicas en Nueva Cádiz, la primera ciudad establecida en Venezuela en la isla de Cubagua, y su relación con figuras clave en este campo de estudio, incluyendo al arqueólogo José María Cruzent y al historiador Enrique Ote. El ensayo escrito por Natalia Magluf examina el interés de Boulton en investigar las apariencias físicas de Simón Bolívar. Su texto conecta el trabajo de Boulton con su proyecto más amplio centrado en hacer visible la iconografía nacional de Venezuela a través de sus figuras fundadoras. El siguiente ensayo, escrito por Janet Rodríguez Nóbrega, estudia el papel de Boulton como uno de los primeros investigadores del arte colonial venezolano. El texto analiza la producción historiográfica de Boulton y su trabajo curatorial en el arte colonial desde una perspectiva crítica, reevaluando sus contribuciones y la validez de sus enfoques. El último ensayo, escrito por Alessandra Caputo Jaffe, profundiza en el trabajo pionero de Boulton en el arte prehispánico de Venezuela. Su texto destaca la importancia de los esfuerzos de Boulton para situar el arte prehispánico como objeto de interés artístico, al mismo tiempo que cuestiona sus enfoques analíticos y formales. La exposición finaliza con la última película que encontramos en el archivo. Se trata de un filme realizado por el arqueólogo y artista José María Cruzent,
muy cercano a Woolton. En 1951, Woolton patrocinó una expedición realizada por Cruzen para descubrir las fuentes del río Orinoco en la región amazónica. Cruzen envió a Woolton las películas y fotografías tomadas en la expedición para que las revelara. En dicho material, Cruzen documentó el paisaje y también a los Piaroas, al pueblo indígena que vivía a orillas del río Parguaza. Asimismo, la película muestra el proceso de preparar el casabe a partir de la yuca. No sé si a lo largo de esta presentación se han fijado en el diseño de la muestra, pero fue uno de los aspectos que trabajamos en profundidad con las diseñadoras. Los espacios expositivos del Getty Research Institute son complejos, divididos en 2 salas, con techos bajos y 2 alturas en la galería grande, y teniendo en cuenta que la mayoría de los materiales eran fotografías en blanco y negro, pensé que era buena idea introducir colores, pero además revisamos una gran cantidad de libros de la época para estudiar el diseño venezolano de la época de Woolton. Así llegamos a las líneas verticales de los cinéticos que están presentes en el título de la muestra y a elementos de la arquitectura moderna en las patas de las vitrinas y en la pared que construimos. Como parte de los eventos relacionados con la muestra, hace 2 semanas presentamos la película Araya, de Margot Benacerraf, y para el 9 de diciembre hemos organizado un concierto de jazz y de música de la época de Woolton, seguido de una charla sobre diseño moderno en Venezuela que será impartida por Jorge Rivas. Y esta es la imagen el día de la proyección de Araya. Y esta es una foto que le hice a Margot, porque de repente me llegó un correo electrónico de Margot diciendo que estaba muy emocionada, que se había enterado de que íbamos a mostrar su película en el Getty. Así que le hice una foto para que viese a la gente que estaba viendo su película. Mi experiencia a lo largo del mes que la muestra ha estado abierta es que Alfredo Woolton es un gran descubrimiento para aquellos que no son de Venezuela, que después de ver la exposición entienden su relevancia para la historia del arte venezolano y la fotografía y comprenden también la importancia de Venezuela como uno de los centros más importantes de la modernidad. Para los venezolanos que visitan la muestra, su recorrido se convierte en una experiencia muy nostálgica, porque efectivamente Woolton retrató un país que estaba desapareciendo. Yo espero que tanto el libro como la exposición sean el principio de futuras investigaciones basadas en el archivo, porque como he dicho en varias ocasiones, lo que yo he hecho es nada más la punta del iceberg. El archivo está lleno de historias aún por descubrir. Gracias.